Regresamos a Argumentos, estamos en vivo por la señal de Globovisión. Gracias a ustedes por estar como siempre en sintonía de este espacio. Cuentas en redes sociales allí a pie de pantalla para que participen, intercambien sus comentarios con nosotros. La situación migratoria, bueno, es un tema de esta semana, titular en la prensa nacional e internacional, nuevos anuncios en Estados Unidos. Nos va a acompañar en este segmento el profesor universitario Luis Angarita, quien es internacionalista y nos va a conversar no solo sobre este tema, sino también sobre las elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Faltan pocos días y Luis Angarita es también candidato a decano por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bienvenido, Luis, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros nuevamente en estos estudios. Muy buenas tardes y muchas gracias, Rosa. Bueno, Luis, como estábamos revisando en el primer bloque, los temas que son noticia. El tema de la migración, bueno, ha sido uno de los grandes temas para la región. De hecho, nuestro país, con casi 7 millones de venezolanos que han buscado tomar camino por distintas vías, por la selva del Darién, atravesando distintos peligros, atravesando más de 7 países para llegar a Estados Unidos, el sueño americano, para tratar de conseguir una mejor realidad. También hay migrantes de México, Honduras, haitianos. En fin, es una realidad muy dura que se ha venido acrecentando incluso en medio de la pandemia por COVID-19. Estados Unidos tenía allí esa restricción, el título número 42 que venció esta noche. Y bueno, había muchas expectativas también en esa zona fronteriza respecto a cómo queda ese tema migratorio. Sí, es un tema que preocupa a los latinoamericanos porque normalmente el tema migratorio como visión de desarrollo debe ser entendido como algo positivo y así lo entienden los europeos que permiten y facilitan la movilidad. Los organismos de Naciones Unidas entienden que la movilidad y la migración generan efectos positivos para todas las sociedades, pero normalmente también la migración genera conflictos sociales por rechazo y xenofobia a los inmigrantes. Sucede en Europa, sucede en Estados Unidos. En el caso latinoamericano, muy grave porque uno de los destinos más apetecidos siempre es Estados Unidos y Estados Unidos ve olas y crisis migratorias con caravanas, sobre todo concentrados en Centroamérica, el llamado Triángulo del Norte, Sí. y ahora, por supuesto, con la realidad venezolana de venezolanos que por crisis económicas fundamentalmente van saliendo y hemos visto noticias muy recientes con campamentos de migrantes, con fallecidos venezolanos y eso preocupa a la sociedad venezolana. Es una situación muy dolorosa. En los últimos días, pues también actos de xenofobia. Veíamos en Estados Unidos el arrollamiento de 8 venezolanos. Días anteriores, también un incendio en un centro de refugiados, de migrantes en México, pues también nos conmueve a todos como venezolanos porque mientras la realidad del país no termina de llegarse a un acuerdo, a negociaciones, ¿no? Como veíamos hace 2 semanas en la Conferencia Internacional de Bogotá, hay una realidad y la gente está allí esperando respuestas. El problema económico en nuestro país del año pasado hacia acá pues se ha ido agravando, lo que sigue generando mayor preocupación e incluso muchos jóvenes y muchas personas que hoy están allí detrás de la pantalla que no se han ido del país, ahora lo están pensando, siguen pensándolo. Más allá de los discursos que puedan dar ciertos sectores que digan que la gente empezó a irse por moda, porque hay muchos quienes han también criticado a los que se van, pero la realidad es que la situación económica en nuestro país sigue muy complicada, el sistema educativo, el sistema de salud, las colas para la gasolina, el agua, la luz, en fin, todos conocemos las razones y eso sigue generando, sigue siendo pues una de las causas principales para que el tema de la migración no se detenga. Las esperanzas de Latinoamérica, algunas veces muchos pensaron que de esa conferencia internacional de Bogotá pues se podrían trazar algunas líneas que permitan pues mejorar a través de la negociación la situación en nuestro país, Venezuela, para finalmente pues también ¿no? dar respuestas a esa comunidad internacional. Sí, ahí se mezclan cosas importantes. Creo que la conferencia de Bogotá trata de, una vez más, retomar la importancia de la comunidad internacional para atender el problema venezolano, que es un problema multidimensional, no es exclusivamente económico, no es exclusivamente político, y todos aspiran a que se solucione a través de un mecanismo pacífico, democrático y sobre todo electoral. El
tema migratorio, por supuesto, es como la consecuencia de esta crisis, porque en la medida que no se solucione el problema venezolano, seguirá generando migración de salida y que sigue teniendo la polémica no solo en el tema latinoamericano, sino el conflicto que hay con respecto a la política migratoria que hay en Estados Unidos. Y que muchas veces decían, bueno, pero ¿por qué 20 países, por qué delegaciones de 20 países se reúnen para conversar sobre Venezuela en la ciudad de Bogotá? Y bueno, ahí está muy claro también, pues Colombia, país vecino de Venezuela, es uno de los que principalmente sufre el tema de la migración, así como otros países de la región, y por otro lado también el tema energético, ¿no? Sobre los que Europa pues también ha sentido el peso de este conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, termina afectando pues los precios del crudo, agrava la situación energética, es decir, hay muchas respuestas que se necesitan en estos momentos en el mundo para atender distintas contingencias. Venezuela como queda en ese juego, ¿no?, geopolítico. No, importante que, como mencionas, una gran cantidad de países, quizás hubiésemos nosotros deseado que esas representaciones fuesen de mayor altura y algunos se limitaron a solo los embajadores locales, pero hubo, por ejemplo, la presencia del alto comisionado de la Unión Europea, el alto representante Josep Borrell estuvo presente. Josep Borrell, y eso habla del compromiso que tienen todos estos países por la democracia en Venezuela, porque hayan salidas democráticas en Venezuela y que todos los actores de la comunidad internacional den un paso y faciliten los procesos de negociación que hacen falta en Venezuela y que la comunidad internacional entiende que están trabados en algunos aspectos. ¿Hay esperanza con el tema de las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela? No, definitivamente, sobre todo porque para el 2024 siempre vamos a ver la oportunidad de un evento electoral. Y cómo lleguemos a ese evento electoral será importante no solo para los venezolanos, sino para todo el mundo. Y cómo se involucran actores importantes como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de la Unión Europea, y cómo se juega con toda esta interrelación. Vemos que ya se están reconociendo cartas credenciales de Venezuela en España, probablemente haya reciprocidad y se nombren embajadores españoles en Venezuela, y eso implica que hay alguna apertura y procesos que avancen para solucionar el problema con políticas que sean distintas a las de sanciones y más de liberación y de acercamiento a la comunidad internacional. Hay algunos cambios en el continente, la política de aislamiento de Venezuela pareciera que va llegando a su fin y como tú mencionas, en la medida en que también se acerca ese proceso electoral, como decía Gustavo Petro, pues una vía de dos rieles que mientras Venezuela retomara pues el camino a regresar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, trabajar en su calendario electoral, pues Estados Unidos debería también trabajar en ese camino de alivio de las sanciones, que probablemente sea un camino, no tenemos la certeza, pero según los analistas puede ser una vía para solucionar algo o paliar la crisis económica en nuestro país y además aliviar el tema de la migración, ¿no? Sí, al final la migración seguirá siendo el telón de fondo para los latinoamericanos. En la medida que se solucione la crisis en Venezuela, se solucionará la crisis de migrantes por todo el continente. Por lo tanto, todos los esfuerzos empujarán hacia que haya una solución pacífica y democrática en el país. Ahora que hablas de la vía democrática, de la vía electoral, bueno, viene un proceso dentro de la Universidad Central de Venezuela, Luis, y tú eres allí candidato a decano. ¿Cómo va ese proceso electoral? Muy activo, comenzó ya el periodo de propaganda electoral, es un evento importante para la universidad y para el país. La universidad tiene más de 15 años que no realiza cambio de autoridades y la universidad tiene que darle respuestas no solo al país, a la sociedad, sino a la sociedad del conocimiento. Tenemos crisis, por ejemplo, que somos un tercio del tamaño de lo que éramos hace 10 años. La juventud no estudia, ha migrado, tiene como prioridad buscar trabajos y creo que eso es una alerta al desarrollo futuro del país. Una de las funciones fundamentales de una universidad es formar profesionales para la sociedad del presente y del futuro y contribuir con la gestión del conocimiento a tener mejores espacios de desarrollo en el futuro. Bueno, sobre ese papel de la universidad, Luis, vamos a seguir conversando al regreso de la pausa porque debemos cumplir con un compromiso comercial. Elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Sus preguntas también importantes para nosotros, ya las voy a leer al regreso de la pausa. No se aparten que seguimos conversando con el profesor Luis Angarita.